El miércoles me desperté con una pésima noticia, un gran disgusto. El rechazo del Tribunal de Apelación a la petición del cardenal Pell de que fuera declarado inocente. Inmediatamente, de nuevo, fue llevado a la cárcel. Un gran disgusto porque creo en la inocencia del cardenal. Me parece inverosímil, imposible, que alguien, quien sea, después de una misa, se meta en la sacristía a abusar, a tocar a dos monaguillos adolescentes, rodeado de gente, porque era en la catedral, podía entrar cualquier persona en cualquier momento, cuando además uno de los adolescentes negó que eso hubiera ocurrido. Después vi que, que uno de los tres jueces había dicho que efectivamente aquello era absurdo, que era increíble esa acusación. Y vi también que los otros dos jueces, los que habían fallado en contra del cardenal, habían dicho que efectivamente reconocían que el jurado que le condenó podía haber tenido dudas, pero que no era necesario ni obligatorio que hubiera tenido dudas. Y entonces me acordé de un principio básico a la hora de sentenciar a alguien, de condenar a alguien. Tiene que quedar excluida toda duda razonable. Pues bien, aquí los propios que le condenan admiten que había dudas y sin embargo no le dan lo sobreseen el juicio y no le liberan de la acusación. Entonces recordé también que muy pocos días antes el arzobispo de Melbourne, que es la capital del estado de Victoria, Melbourne era la ciudad donde Pell era arzobispo cuando supuestamente se cometieron esos abusos. Pues bien, el actual arzobispo de Melbourne, además de haber dicho que cree en la inocencia de Pell, unos días antes había dicho que estaba dispuesto a ir a la cárcel porque se negaba a romper el secreto de confesión. Y es que ese estado de Victoria ha publicado una ley obligando a los sacerdotes a que violen el secreto de confesión cuando algún pecador criminal se confiesa de haber cometido algún abuso contra menores. Es decir, estamos ante un estado profundamente laicista y que no respeta un principio tan básico para la Iglesia como eso. Creo que hay que tenerlo en cuenta para entender el porqué del juicio y sobre todo de la condena del cardenal Pell. Después supe y me dio mucha alegría en medio de este profundo dolor que el Vaticano había emitido un comunicado diciendo que Pell nunca se había declarado culpable y por lo tanto diciendo que mientras tuviera una posibilidad de apelación, aún le queda la posibilidad de apelar al Tribunal Supremo de su país, de Australia, el Vaticano no iba a hacer nada contra él. Evidentemente, si el Vaticano creyera que Pell era culpable, tenía que empezar enseguida un proceso administrativo para reducirle al estado laical. Es decir, el Vaticano sigue creyendo también en la inocencia de Pell. Es algo que honra al Papa y que hay que agradecérselo profundamente. Y no me parece que se trate solo de un gesto de amistad del pontífice, posiblemente además son buenos amigos, sino que se trata de, repito, defender la presunción de inocencia de una persona y además de no aceptar cosas que son inverosímiles y absurdas, como ha dicho uno de los jueces del Tribunal de Apelación. Esta misma semana también han ocurrido otras cosas. El mismo día de la sentencia de Pell, el miércoles, se sabe que en Chile el obispo más anciano, no solo de Chile, sino del mundo, Monseñor Piñera, de 103 años, ha sido acusado por haber supuestamente molestado o abusado de un menor hace 50 años. 50 años después se presenta una denuncia contra un señor que tiene 103 años. También estos días se ha sabido que el fiscal de Nueva York ha pedido que se considere la diócesis de la ciudad, de la diócesis de Buffalo, en el estado de Nueva York, que se le considere como una organización criminal y que se puedan aplicar contra ella los métodos que se aplican contra la mafia. Y también ha sido una semana muy completa. Otro obispo norteamericano, el de Charleston, ha sido acusado por haber molestado, abusado de un menor hace 40 años. Vamos a ver, ¿de verdad es posible juzgar a una persona de 103 años por algo que ocurrió hace 50 años y que el acusador no tiene ninguna prueba? Cuando se aceptó que se juzgara a los que presentaban denuncias por abusos sexuales
cuando son mayores al presentar la denuncia, pero cuando ocurrieron esos abusos eran menores de edad, se hizo porque se pensaba que, bueno, en aquel momento no tenían la fuerza para denunciar y que después tardaron muchos años en salir del trauma psicológico que aquello les causó. Yo creo que este principio sigue siendo válido y que efectivamente hay que dar a aquellos que fueron abusados o molestados siendo menores, hay que darles una oportunidad. Pero también me parece que no todas esas acusaciones proceden de personas que de verdad han sido molestadas siendo menores. Y esto está repercutiendo en contra, por ejemplo, de la Iglesia, que está siendo acosada en su honor, en su prestigio, y que está siendo también arruinada económicamente. Y creo que, al menos en algunos casos, este es el verdadero motivo: destruir a la Iglesia. Pero es que no solamente están destruyendo la Iglesia, es que también están erosionando a la propia justicia, están destruyendo el principio básico de la presunción de inocencia. Y repito, y eso no solo está pasando ya con menores que fueron abusados y que no han podido hacerlo por un problema psicológico durante años y que ahora lo sacan a la luz, sino que también está ocurriendo con adultos. Y un ejemplo concreto es lo de la cantante que acusa al tenor Plácido Domingo de supuestos abusos. Oiga, yo no voy a entrar en ese caso porque no tengo ningún dato, pero oiga, usted era una persona adulta, ¿por qué no lo hizo usted entonces? Por supuesto, los jueces dirán si hay o no hay caso, pero es que esto está pasando, repito, a todos los niveles. Tendremos que encontrar un equilibrio. Habrá que encontrar un equilibrio entre la necesidad de defender al menor que ha sido abusado, por quien sea, inclusive por sacerdotes, obispos o por quien sea, y también la necesidad de defender a la persona que se ve acusada y que queda destruido porque queda destruido su honor y que incluso puede llegar a ir a la cárcel, como es el caso del cardenal Pell. Tendremos que encontrar un equilibrio entre la necesidad de defender a esos menores y también de defender a la propia justicia. No solamente a la persona y a la Iglesia, sino a la propia justicia. Porque destruido el principio de presunción de inocencia, la situación se convierte en enormemente preocupante para todos. Antes, la carga de la prueba la tenía que presentar el acusador. Ahora no. Ahora basta con acusar y ya el acusado queda inmediatamente destruido, manchado para toda su vida. Y repito, y quizá incluso puede ir a la cárcel. Habrá que encontrar un equilibrio. Un amigo mío escribía el otro día: ¿qué vamos a hacer si un día una persona dice que fue molestado hace 40 años por el Papa? ¿Vamos a meterle al Papa en la cárcel? Es que no hay nadie que pueda quedar libre de ser acusado impunemente y sin ningún tipo de prueba. O encontramos un equilibrio o vamos a tener que hablar de las víctimas, de las falsas víctimas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.